sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en estudios sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Me he desempeñado por lo menos en los últimos 10 años como profesor universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Asimismo, soy un investigador que ha participado en distintos eventos, tanto nacionales como extranjeros. Mis áreas de investigación se involucran o se desarrollan alrededor de los estudios sociales del fútbol, pero también he trabajado aspectos relacionados con la sociología de la música y la historia social y política de la violencia en Colombia. Por el ambiente social y mediático que estamos viviendo en el año particularmente 2025 de cara a las elecciones presidenciales del 2026, pues estamos encontrando una fuerte polarización política promovida particularmente desde sectores conservadores o sectores que se oponen al actual presidente de la República, el señor Gustavo Petro. Y esto es una historia no de este año. Esto tiene algunos antecedentes que nos podríamos ubicar y particularmente la campaña política que va a desarrollar el Partido Centro Democrático cuando se promovió el plebiscito por la paz. La principal idea que se estaba buscando para que el plebiscito por la paz fuera rechazado por la ciudadanía es que se estaban buscando que la gente saliera a votar berraca, es decir, saliera a votar con los sentimientos y no con la razón. Y eso es lo que particularmente se está viviendo en esta campaña electoral. Incluso una señora que lamentablemente estuvo secuestrada por las FARC, pero que después de la liberación de la Operación Jaque, creo que se llamó, ella únicamente regresa a Colombia es por las campañas presidenciales y ella regresó con una sola bandera, la selección antipetro. Y si lo vemos, quien fuese una defensora a ultranza del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien trabajase como periodista en uno de los principales canales de televisión colombiana y que ahora entró a la carrera electoral, pues solo va a tener un discurso y es el discurso contra el actual presidente, el señor Gustavo Petro. Y si lo vamos a observar, el abogado de la mafia, como ha sido llamado por algunos, el abogado de la mafia tiene un solo discurso y es el discurso contra Petro. Eso lo que muestra es que no hay una propuesta política que permita entender cómo se van a oponer a las ideas políticas o a las propuestas políticas que el actual presidente, o mejor, en el actual gobierno. El uso de las redes sociales es el uso de la tecnología. Hace, antes de la llegada de la Internet, pues se utilizaban los medios tradicionales. Podemos decir prensa, podemos decir radio, podemos decir televisión. Y antes de la llegada de la tecnología, pues podíamos utilizar volantes o incluso se podría pensar en el voz a voz. Las redes sociales son parte de la tecnología y del desarrollo tecnológico y de una u otra manera de la modernización. Pero hay que tener en cuenta que las redes sociales funcionan es a través de qué es lo que yo consumo. Y a partir de lo que yo consumo, las mismas redes sociales empiezan a replicar eso mismo que yo estoy consumiendo. Entonces, si, por ejemplo, yo voy a buscar sobre, no sé, se me ocurre, sobre el actual presidente de la República, el señor Gustavo Petro, pues me va a aparecer en su mayoría información relacionada con él. O lo podría hacer desde otra orilla política, si estoy buscando información del señor Miguel Uribe Londoño, pues me va a aparecer, gracias a lo que se denomina como el algoritmo, la información relacionada con él. Entonces, el uso de las redes sociales es necesario porque son formas de comunicación, si se quiere, pero pues hay que tener en cuenta la particularidad y es que estas funcionan a partir de los motores de búsqueda que yo utilizo para poder consumir lo que las redes sociales me están ofreciendo. Ahora, también hay que tener en cuenta otros factores y son los factores de, bueno, cuál es el acceso que yo tengo a estas redes sociales. Ya no es un uso generalizado el Facebook, otros utilizan Instagram, otros utilizan X, otros utilizan TikTok. Habría que preguntar es cuáles son las redes sociales que se están consumiendo.
Y bueno, también estas redes sociales, si yo voy a pensar redes sociales como WhatsApp, Facebook o Instagram, pues que pertenecen al mismo dueño, estos también trabajan con una inteligencia artificial. Si yo voy a mirar X también trabaja con una inteligencia artificial. Entonces, esos factores son esenciales para poder entender también cómo es que las redes sociales están funcionando. Pero las redes sociales son parte de la modernización tecnológica como en su momento lo fue la llegada de la radio a finales de los 20 en Colombia o la llegada de la televisión en los años 50. Y es también como eh, pueden ser utilizadas como propaganda política. ¿Cuál es la particularidad? Que ya las redes sociales pueden ser utilizadas por todos aquellos que tengan un dispositivo móvil o cuentas o lo más interesante, que yo pueda conectarme a Internet. Claro, la propaganda política puede influir en la opinión, pero hay un libro de un sociólogo muy poco leído hoy, que fue publicado en el año de 1901, un sociólogo francés, Abril Tardé. La opinión y la multitud mostraba que, pues evidentemente, la multitud es volátil, fácilmente se puede sugestionar, actúes con emociones. Entonces, en la campaña política lo que se está buscando es eso. Y esa campaña política lo que ha buscado es precisamente que un electorado pueda crearse, y esto también me hace recordar a Pierre Bourdieu, otro sociólogo francés, porque pues él mencionaba que él señala en alguno de sus textos, en este momento no recuerdo cuál, es que la opinión se crea. Yo no tengo una opinión ya establecida, sino la creo, y esta opinión, como bien calificaba Platón a los sofistas, es circunstancial. Entonces, si pensamos la campaña política, es una campaña política que se mueve a través de las emociones, de las sugestiones, de las creencias, pero especialmente en un contexto como el colombiano, a través del rumor. Entonces, aquí no se está construyendo una campaña política a través de argumentos, por eso me parece interesantísimo. Hay una periodista nefasta, creo que trabaja con los Danieles, que le dice al señor Iván Cepeda: le voy a dar un nombre de un político y usted respóndame con una palabra, lo primero que se le venga a la mente. Primero, que es una ridiculización de un ejercicio que desarrollan los psicólogos. Y segundo, el señor Iván Cepeda, quien tiene una trayectoria académica interesante, responde: yo no me voy a prestar para ese juego. Esto nada tiene que ver con política ni de campaña. Aquí no hay debate de argumentos. Entonces yo no le voy a responder. Responde de una u otra manera así el señor Iván Cepeda. Entonces aquí estamos reaccionando, es a través me cae bien, me cae mal. Y recuerdo a alguien, le escuché ya muy grande para las elecciones del año 2018, que decía: hay que votar por el contrario al diablo, y el diablo era el señor Gustavo Petro. Entonces, si así vamos a manejar la campaña política, no hay mucho que esperar, porque se está manejando es con las vísceras, con los sentimientos, con el estómago, y muy poca razón. Bien, frente a este fenómeno, primero es necesario decir, la prensa en su momento era una escuela de escritores. Pero cuando uno toma un periódico hoy como El Tiempo del Espectador, escriben horrible. Hoy ya la prensa no son parte de una escuela de escritores. Es horrible como escriben. En la radio eran personas formadas para la radio, eran locutores, eran personas que tenían de una u otra manera niveles de lectura bastante altos, pues, ¿y por qué lo tenían que hacer? Porque ellos tenían que informar. Quienes habían pasado a la televisión tenían su pasado en la prensa o tenían su pasado en la radio. Hoy yo puedo abrir un canal de YouTube sin ningún tipo de formación académica y hacer contenido, creo que le llaman ahora así, hacer contenido. Y bueno, si el cuestionamiento es por los youtubers o creadores de contenido que fueron citados por el actual presidente de la República, pues hay que recordar que teníamos medios afines a los presidentes. Yo recuerdo entre 2002 y 2006 había una sola periodista que tenía todas las primicias del presidente de la época. Y hoy esta periodista es candidata presidencial. De una u otra manera, el periodismo dice: no, es parte de la campaña política, pero sí son parte cuando dedican minutos, horas, días, semanas a entrevistar y a conversar. Por ejemplo, yo recuerdo a un periodista
hijo de un locutor deportivo, y este periodista en una de las emisoras de radio se le ocurrió en 2017-18 tal vez no entrevistar al candidato de la República, sino lo que le ocurrió fue hacer un concurso de quién adivina canciones. Sí, ese mismo candidato presidencial en su momento que estaba preocupado en el Estadio Santiago Bernabéu preguntándole a uno de los directivos del Real Madrid que cuántas cabecitas se hacía, que veía una guitarra y se enloquecía y que hacía actos de magia y en fin. Entonces, esto no es nuevo. No estoy diciendo que estoy a favor, pero tampoco estoy en contra, sino diciendo, pues vamos a trabajar desde las posiciones políticas, desde los cargos gubernamentales con aquellos que pueden multiplicar la información de mi gobierno. No es la primera vez que ocurre. Recuerden ustedes que la televisión fue utilizada tanto por Rojas Pinilla como por Carlos Lleras Restrepo, todo para mostrar afinidad con sus propósitos de gobierno o con sus intereses electorales. Por supuesto, ellos no son neutrales. Hay que mirar primero, por ejemplo, el tiempo, por qué escribe lo que escribe. Hay que preguntarse quién es el dueño. Por ¿El ejemplo, espectador? cuando yo reteo, les puse un reto a los estudiantes de una de las universidades que yo trabajaba, o que trabajo más bien, yo les decía, si ustedes en Revista Semana encuentran un solo artículo positivo desde el 7 de agosto de 2022 al presente sobre el señor Gustavo Petro, un solo artículo positivo, pasan con 5 esta materia y no vuelven. ¿Ya? Todos los estudiantes al principio se animaron y a los 8 días algún estudiante me dijo, profe, no encontré uno solo. Entonces, eso también lo que está mostrando es una clara posición política. No están diciendo estamos contra Petro, pero todas las noticias que estamos presentando es demostrando que el gobierno del señor Gustavo Petro es totalmente desfavorable y destruye la economía, entre otros. Bien, entonces, por supuesto, juegan un papel. La pregunta es, ¿quién los está escuchando? ¿Quién los está viendo? ¿Quién los está leyendo? ¿Quién los está consumiendo? ¿Ya? Cuando uno mira las editoriales de semana, se entristece porque no era lo mismo como uno las leía hace 25 años o incluso un poco más. Yo no sé si el señor Roberto Cano, perdón, Guillermo Cano, viera lo que están haciendo con su periódico, creería que se está revolcando en su tumba porque también tomaron una posición política y es oposición política contra, así como lo hizo la señora Ingrid Betancourt, ¿sí? Contra el actual gobierno. Entonces, sí toman una posición y pues dependerá a quién les crea. El caso no es solo de Iberoamérica. Vamos a ver que en Estados Unidos eligieron a un representante de la ultraderecha eh, y lo eligen por unos valores muy básicos. No solo ocurre en América, también ha ocurrido en varias ocasiones en Europa, donde no se vota por las propuestas, sino se vota es por el sentimiento, por el estómago. Ahora bien, esos rumores pueden generarse en casa, hoy esos rumores se generan es a través de las redes sociales. Hoy, por ejemplo, El Tiempo, hace unos días, en su versión en línea y en sus redes sociales, hace un titular curiosísimo y es, el desempleo bajó en Colombia. ¿Ya? Pero lo importante no fue el titular, sino la imagen que pusieron de fondo. Y la imagen que pusieron de fondo fue el rostro de una mujer preocupadísima, con un rostro de preocupación, tomándose la cabeza, con una mirada sin destino. Entonces lo arreglan, por ejemplo, y también un diario ultraconservador como lo es el Colombiano, titula esa misma noticia de preocupante, disminuyó el empleo en Colombia. Entonces, cuando vemos eso, los crean opinión y lo que están creando es una opinión desfavorable frente a este gobierno, donde se puede replicar a través de las redes sociales, pero también desde lo que se consume los que aún consumen radio, prensa o televisión. Sobre las estrategias comunicativas que puedan ser efectivas, pues no se trata de banalizar el discurso y por supuesto no se puede hacer o no es debido, de poderse se puede hacer, pero ética y moralmente no es debido y es construir una campaña política a partir de la oposición y el odio a un solo proyecto político o incluso hacia una persona. ¿Cuáles deberían ser las campañas políticas efectivas, creo yo?
es formarle, es informar a la población de, en última instancia, qué es lo que yo quiero como desarrollar como programa de gobierno, qué es lo que yo quiero, si yo llegara a ocupar, qué es lo que yo podría hacer, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que necesito. Y yo no puedo hacer una campaña política con un solo eslogan y es la selección antipetro, por ejemplo. Entonces, eso también lo que está mostrando es un sector conservador supremamente débil en argumentos, un sector conservador con muy pocas ideas o unas ideas básicas, unas ideas que muestran es más su desespero y su ignorancia. Que unas campañas políticas que estén mostrando, bueno, cuál es la idea de país que yo quiero desarrollar, cuál es el proyecto político que yo quiero desarrollar, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, creo que lo más efectivo sería conectarse con el electorado, pero no conectarse a ir a comer lechona, empanadas, tomarse un caldo. No, 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 por favor, eso es una campaña política muy débil, Populista. muy elemental, muy básica. Sin embargo, si se logran demostrar y hacer debates interesantes sobre lo que podría ser el plan de desarrollo, ahí sí, me parece interesante que se podría hablar en ese aspecto. Bueno, Las campañas políticas en Colombia y particularmente en el último año se han sustentado en burlarse del otro, se han respaldado en elementos básicos que no tienen mucho sustento. Entonces las campañas políticas, si quieren progresar, no pueden tener un discurso ni siquiera facilista, sino no pueden tener un discurso que no trabaje una propuesta. Burlarse del rival político no tiene ningún sentido. Insultar al rival político tampoco tiene sentido. Lo que hay que demostrar es políticamente hablando es que a través del discurso se pueda argumentar de tal forma que el discurso del otro quede debilitado. Pero la burla y el insulto no pueden ser utilizados, venga del sector que venga. Entonces, de lo que se trata es construir una campaña política basada en los argumentos, una campaña política basada en las propuestas. Y pues bueno, también eso refleja que si nosotros no dialogamos con el otro, no argumentamos con el otro, lo que demuestra es que tenemos también una baja calidad académica, educativa, que cada vez se deteriora más. Entonces, esto es lo que estamos viendo en las campañas electorales de cara al próximo año. Y es que yo no tengo una propuesta, yo estoy es en contra de alguien, yo no tengo una propuesta, yo me burlo de alguien, yo no tengo una propuesta, yo hablo es mal del otro. Entonces, ninguna campaña política puede funcionar así. Particularmente lo de Daniel Quintero me parece tan básico, tan elemental, como también lo que ha hecho Abelardo de las Priellas, Vicky Dávila, Miguel Uribe, Juan Carlos Pinzón, María Fernanda Cabal, me parece de lo más bajo y pobre mentalmente hablando. Entonces no es solo Quintero, son varios y nosotros no podemos caer como electorado en esos juegos. Yo necesito entender las propuestas, yo necesito saber qué es lo que dicen estas propuestas y no dejarme llevar por el rumor, ni por la burla, ni por el odio político. Es necesario acercarse para hablar con la ciudadanía, acercarse para presentar propuestas, ir a auditorios, ir a la plaza pública, ir a eventos académicos, ir a debates. Es de lo que se trata, es para precisamente mostrar la campaña política que se está desarrollando y las propuestas que se pueden desarrollar. Si no se hace eso, pues caeremos en una banalidad que, oh, esta persona está comiendo empanada, oh, es del pueblo, oh, esta persona se comió un tomate en una plaza de mercado, oh, es del pueblo cuando uno sabe que estas personas no comen en una plaza de mercado, cuando estas personas en su vida cotidiana están en hoteles 5 estrellas y tienen personal de que les está haciendo el trabajo, la comida y todo esto. Entonces, tenemos es que sustentar una campaña política no en la lástima, no en quererse mostrar como que son parte del pueblo, sino lo que es mostrar una propuesta, una serie de propuestas y de alternativas para trabajar en lo que podría ser el porvenir de estos 4 años que vienen, 2026-2030. Bien, yo tengo que entender que la opinión se crea y quien esté creando la opinión, pues tiene una clara posición política, lo primero. Lo segundo, una campaña política se tiene que sustentar es en los argumentos y en el programa de gobierno. Si no se sustenta en eso, pues no será una campaña política exitosa y lo vemos
¿Por qué personas como Vicky Dávila no despegaron? ¿Por qué se dificulta tanto el señor Miguel Uribe Londoño, Pinzón, esta señora que viene cada 4 años cuando hay elecciones? Si no hay un discurso político, si no hay una construcción, la campaña política no tendrá éxito. Como punto número dos. Como punto número tres, yo no puedo sustentar una campaña política a través del odio, a través de la burla y a través de los insultos. Yo no la puedo sustentar porque tampoco tendrá éxito. Aquí lo único que tenemos que hacer es participar y utilizar todas las herramientas democráticas que nos permite nuestra Constitución, utilizarlas todas para poder crear una sociedad, una ciudadanía, poder ejercer una ciudadanía que esté acorde a nuestra normatividad, no a los delitos políticos, no al odio político, no a la burla, no al insulto.